dentro de las religiones judías cristianas, eh, que parten más o menos desde el, el concilio. Alguien tiene ahí uno que tengo acá, abierto el micrófono. Ahora sí, que parte del concilio de Nicea hacia adelante y a esas y esa formación o esa institución, porque hay que decirlo con claridad, porque lo que se forma es una institución, pero esa institución es formada a través de un sincretismo que parte del concepto babilónico, griego, romano, hebreo, y en esa fusión es que se va a establecer lo que le llamamos el cristianismo o lo que se llama el cristianismo, teniendo claro que hay una línea de pensamiento que generan anteriores, pero como institución, como religión, como dogma, como, como esa base aparece ahí. Guárdese de donde quiera. ¿Aló? Siga, More, siga, More. Yo le estoy bloqueando micrófonos ahí. Correcto. Entonces ahí aparece, y como ahí aparece históricamente, y toda la cuestión van a tomar unas bases. Primero, las escrituras hebraicas. Segundo, los mitos babilónicos, y que cuando digo mitos me estoy refiriendo es al fundamento filosófico de Babilonia y Grecia. Inclusive el tema de la Trinidad es muy filosófica. Yo sé que esto duele, yo sé que esto es fuerte, pero es muy filosófica. Muy filosófica. En el sentido de que el concepto filosófico del Olimpo, de los tres dioses, hijos de Crono, está relacionado que uno de ellos destruiría a su padre y se proclamaría el gran dios. Es inclusive, según Homero y la Odisea, Zeus conspira para meter preso a Zeus. Conspira con sus dos hermanos, con Poseidón y Hades, y logran encarcelarlo ¿cómo es que se llama el lugar el que le dicen el inframundo? Bueno, se me va el Tártaro. El Tártaro. Y no solamente encarcelan a Cronos ahí, en el Tártaro, sino que también llevan a otros personajes que son terribles y temibles, que tienen capacidad de matar a los dioses. Que también se me escapa el nombre de estos personajes. Esa es la filosofía griega. Los titanes. Los titanes. Oiga, ¿pero qué? Está más enchufado, mano. Los titanes. Y si ustedes se dan cuenta y hacen el paralelo, Jesús en el cristianismo encarcela al Eterno, al Padre. Por eso el cristianismo de alguna manera borra al Dios Todopoderoso y establece a un Dios hecho hombre que camina, que anda. Inclusive aún hay gente que no distingue eso. Y ese es el motivo en el cual hago la separación del grupo, con el propósito de capacitarlos a los nuevos. Porque aún se nos entra personas que tienen ganas, deseo, pero no tienen el fundamento, ¿sí? Entonces manejan, dice, cuando Dios estuvo en la tierra. Venga, ¿y cuándo fue eso? Entonces es un concepto filosófico, y ahí parte. Entonces estas pensamientos, filosofía judio-cristianas son los que tienen el tema del Mesías, Juan. ¿Ves? Y hablan del Mesías, y entonces ya, y esto es interesante porque dicen, no, por ejemplo, yo por qué tengo que hablar hebreo, pero sin embargo le parece Cristo normal, y Cristo no es español, Cristo es una palabra griega, pero tanto decirla, tanto utilizarla, tanto exponerla, parece que hace parte del léxico y ya es normal.
¿sí? Pero no es así, no es así. Bueno, entonces, cuénteme, Juanito, ¿desde ahí nos vamos o qué hacemos? ¿Mm? Sí, de pronto si hay alguna duda, alguna cuestión de las personas que van entrando, entonces aprovechar Pero, y si no, entonces pero seguimos. pues tocaría, por ejemplo, ya el tema que teníamos anteriores nos hemos ido saliendo. Permítanme hacer la Sí, oración. Padre Celestial, te damos gracias, te bendigo y te exalto y te glorifico y declaro el poder de tu palabra que nos cubras con tu talí y hoy, Señor, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu ben mishbotav vexibano al tefila. Bendito eres tu eterno que nos santifica con tus mandamientos, nos diste el mandamiento de levantar plegaria delante de ti. Y te damos gracias por el cuarto día para iniciar el quinto de la cuenta del Omer hacia Shavuot con la primera semana. Bendito eres tu eterno que nos ha guardado y que seguimos en panes sin levadura, pero que avanzamos y crecemos para el propósito y alcanzar tu bondad. En el nombre de nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Amén. Amén. Si alguien tiene aquí algo, More, señor Justo Pastor yo Vanega, pensé, cuente. ustedes al principio estaban hablando con Juan de doctrina. Escucho hablar lo que usted está hablando sobre Poseidón y todos sus dioses y todas sus cosas. Los conceptos que ustedes han dado con respecto de Mesías. Entonces me surge una incógnita. Si todas las personas en el mundo, la gran mayoría de personas en el mundo, han hecho de todo esto una doctrina, el tema no sería Mesías, sino doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿De qué doctrina me hablan en el Nuevo Testamento cuando me nombran por allá? Cuida mucho la doctrina. ¿De qué están hablando? Y realmente, ¿cómo se tergiversa la raíz hebrea por una doctrina que es totalmente falsa? Quisiera saber algo al respecto y buscar una forma de tener bien delineado, por un lado, lo que es una falsa doctrina y por el otro lado, lo que son las raíces hebreas que me llevan a la verdad. Buen punto, señor Vanega, pero aquí ya no salimos de donde el señor Juan planteó una línea. Pero la pues la- podemos hacer la curva y podemos alcanzarla más adelante, ¿correcto? ¿Cuántas personas están conectadas ahorita? Aquí me aparece mucho GU, y ya Juan me dijo que eso es GU 12. 12, Sí. correcto. Me gustaría saber quiénes están, por favor, ¿sí? Veo mucho GU, pero sé que no los tengo yo en mi lista, por eso aparecen como GU, ¿cierto? Por favor, mi nombre es Benjamin y ahí número 1 y nos vamos numerando para iniciar con esto. ¿Quién más sigue? Me dicen el Moré, me dicen Rabino, me dicen, no importa, los nombres no interesan, lo importante es vivir la palabra, ¿correcto? ¿Alguien más? Entra, saluda y ya. Sí, yo soy Juan David. El que está grabando. ¿Quién más? Por favor. Feliz noche, soy Diana Méndez. ¿Cómo están todos? Hola, Dianita Méndez. Tú estás en Medellín. No, yo estoy acá en Bogotá. Acá en Bogotá. Wow. Ah, ya, la amiga de, Es la abuelito. amiga de Sami, de toda la gente de la tercera. Correcto, ya me ubiqué. Gracias Ajá. por estar ahí. Esto te va a Gracias. gustar hoy mucho. Dale, ¿quién más sigue? Noticias Caracol. Noticias Caracol. No. Giovanni, ahí saluda. Correcto, Giovanni. Correcto. ¿Quién más? Puede ser también en audio o en escrito, está bien. More, Marcelino More. Hola, señor Steven. Por favor, ¿cómo va? Listo. ¿Alguien más? Marcelino More. More. Señor Marcelino. Está saludando Marcelino. Marcelino.
Correcto. ¿Quién más? Hay alguien que me esté diciendo Moré, pero no dice nada. Ah, es Marcelino. ¿Alguien más? Bueno. Buenas noches, María. Soy Luz. Y buenas noches todos. Hola, Lucecita. Shalom. Correcto. Quería tener este acercamiento así. Shalom. Saluda a David, dice. ¿Cuál de los tantos David? David Ben Elohim, David Sánchez. ¿Cuál de los David? Bueno. Quería tener este acercamiento. Buenas noches, acá con Steven. Ese G. Steven. ¿Qué hubo, Steven? ¿Cómo vas? Listo. Cuadernos y lápiz. Buenas noches, hablas con Katia. ¿Quién? ¿Katia? Katia. Hola, Katia. Qué cosa tan linda. Hace que no charlamos. Bueno, por ahí conecta a toda la familia. Que esto es muy importante porque esto va a tumbar bases, pero le vamos a dar fundamento. Las doctrinas, las doctrinas, porque no se puede hablar de iglesia, las doctrinas judio-cristianas se llaman o le autodenominaron por tomar la base judía, porque el único pueblo y la única base fundamental que habla de un Mesías que viene a restaurar ese pueblo de Israel, con unas escrituras, y por eso se dio a conocer como el pueblo del libro. Anote, el pueblo del libro, porque este pueblo se dejaba guiar o se dejaba instruir por aquel libro que el Eterno le dio. Obviamente que el concepto de libro aparece muy adelante, sino que en esos tiempos se conocían como el Sefer. El Sefer, ¿qué significa el Sefer? El rollo. Entonces esto parte desde que el Eterno le habla a Adán y así su descendencia o su genealogía, Toldot en hebreo, y viene hasta Noé, Abraham, y se forma el pueblo. Y todo eso va a dar a un pueblo de Israel, y ese pueblo es el único pueblo que tiene esta realidad. Ya a ese momento, a ese instante, hay muchas doctrinas pensamiento filosófico en Babilonia, y todos los pueblos tenían sus dioses, porque todos los pueblos tenían sus dioses. Sabemos que sus dioses no son dioses, sino hechura de mano, palo, hierro, sucesivamente. Entonces, cuando la segunda fuerte religión que nace o que se establece, también se habla paralelamente, aunque no es paralelo, se habla del hinduismo con sus 1000 y punta de dioses habidos y por haber, los viejos, los nuevos y los que no existen, que es el hinduismo, que se llama un politeísmo, y paralelamente al hinduismo nace el concepto en Asia que se llama el budismo, y se va bajando un poco más hasta el Japón y nace otros conceptos filosóficos. Ellos no le hablan de religión, sino de filosofía. Lo interesante es que los asiáticos fueron manejados más en el concepto filosófico por India. Mire esto, que es interesante, India, porque el señor Buda no es chino, es hindú. pero los chinos lo adoptaron muy bien, y hay muchas cosas que corregir, porque la gente tiene son conceptos, no realidades aquí. Entonces, nace el cristianismo como institución religiosa. Ya hemos hablado anterior que parte desde otra perspectiva, desde el siglo I, ¿sí? Al final del primer siglo ya este grupo está dividido como en 3, 4 grupos, y la base de este grupo se llama los del camino. Luego toman el nombre correcto, que es los nexaritas, y entre los nexaritas se dividen unos los que son bien judíos, o llamémosle que son celosos de la Torá, y los nuevos creyentes que se llamaron los gentiles, que ayer tocamos algo de esto, los nuevos creyentes, los gentiles, que van a formar posteriormente los cristianos, ¿sí? Los seguidores o los esclavos de Cristo, que sería la palabra correcta. Y de esos cristianos es que nace el cristianismo católico con el establecimiento
de Roma como base o como fundamento. Cuando Roma se desaparece como imperio, se establece como la base religiosa. Y eso más o menos viene siendo siglo III para el 4. Y en el siglo VI, escuche bien y anoten, recién en el siglo VI es que aparece el señor Mohamed, mucho llamado el profeta Mahoma. El profeta Mahoma aparece ya en el siglo VI. Quiere decir que la iglesia cristiana es anterior al movimiento musulmán, o porque el nombre que ellos tomaron iniciando fueron los bárbaros del desierto. Luego se llamaron los mahometanos, seguidores de Mahoma, hasta que luego ya casi acá, bien adelante, en la Edad Media, van a tomar el nombre de el Islam ya organizado, ya obviamente han pasado muchos años, ya se ha organizado y se va a llamar el Islam, y ahora ya tienen un documento a esa fecha ya que se le van a llamar el Corán. De la misma manera que el Corán y la Biblia cristiana católica, que son fundamentados en la Torá, porque todo el Tanakh no habla sino de la historia que el pueblo hebreo guardó oralmente y escrituralmente. De ahí va a tomar el cristianismo católico, ¿sí? Y va a añadirle otro documento que ya voy a hablar de él ahorita. Y luego los musulmanes van a tomar el mismo Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, más le va a añadir los Surah, y a eso le van a llamar el Corán. ¿Ves? En ese orden de idea, el Corán es la misma Torá, y con los tiempos le van a cambiar la historia, que no fue Abraham que llevó a Isaac, sino que llevó a Ismael, y van a hacer unos reclamos, que el reclamo de la tierra prometida, que es Israel, que por la eternidad ha sido de Israel, porque lo compró Abraham, que era Ismael, y van a plantear eso cuando van a organizar su doctrina, su doctrina, que de eso estamos hablando, y van a poner la base de eso en la Meca. ¿Ve? Y a estas tres religiones, entre comillas, se van a llamar las judíos cristianas. O sea, una, el judaísmo como religión. Dos, el cristianismo que sale del judaísmo. Y tres, el musulmán que sale del judaísmo y del cristianismo. Porque si ustedes se dan cuenta, los musulmanes también tienen rosario y tienen muchas cosas similitudes o similares al cristianismo, porque hace parte de la misma cosa cristiana. ¿Ya? Hace parte de la misma cosa cristiana. Y en ese orden de idea, ellos se van a ir separando, y en esa separación es que van a encontrar ese fundamento. Entonces, ahí vamos. En primer lugar. En segundo lugar, las bases, la palabra doctrina viene de una raíz griega, que quiere decir caña de medir, literal, como un rasero, como algo de medir. Entonces, esa caña de medir, entonces ellos pusieron unas bases y crearon un canon, que algunos atribuyen que fueron de los apóstoles, como muchos que estudian el tema griego y dicen que Jesús estudiaba era en la Septuaginta, abro comillas. La Septuaginta fue la primera traducción del Tanaj al griego, y fue hecho por uno de los generales de Alejandro el Magno, o Alejandro el Grande, que fue Ptolomeo, que creó la biblioteca más grande del planeta en su momento, y estaba en Alejandría, y él creó esa biblioteca, y obviamente había acumulado supuestamente los libros más valiosos, de las experiencias más grandes, y ahí se hablaba que habían documentos del Ga Eden, o sea, del paraíso, que muchos reyes y mucha gente buscó de tener esa información o esas bases, y entonces mandó expediciones y buscaron en la antigüedad a buscar el terreno, el lugar en donde Adán y Eva habían nacido,
Obviamente que todos ellos concluyeron un solo punto, que eso había sido en la Mesopotamia, pero por la ubicación de Génesis, muchos no encontraron ese lugar y algunos dicen que habían unos expedicionarios o escritores que habían llegado y todos esos documentos radicaban en la biblioteca de Alejandría, pero esa biblioteca fue quemada justamente posteriormente y ahí dice que se concretó o se logró tener tantos documentos espectaculares de ciencia, de medicina, de misticismo, de religión, de brujería, de todo había allí en esa biblioteca de Alejandría. Y este señor llamado el general de Alejandro fue el que pagó a 72 judíos sabios, rabinos, no eran rabinos, escribas, para que tradujeran el Tanakh, el Antiguo Testamento, al griego, y por eso esa versión se llama la versión de los 72 o la Septuaginta. De esa versión Septuaginta es que se va a traducir en el año 500 la primera versión al latín, ya cuando el cristianismo católico se establece como institución y es fuerte, que está sometiendo a todo mundo, y de ahí sale el señor Jerónimo y hace la traducción al latín y establece ese principio. Desde ahí vienen esas dos traducciones, más hay otras cosas allí que tocaría mirarlas, tocarlas con detalle, con fundamento, y eso nos va a ayudar. Ejemplo, este libro llamado Nuevo Testamento o estos documentos, porque fueron cartas, la palabra carta en griego es justamente epístola, pero haciendo un estudio más fundamental y tratando de entender lo que sucedió y por qué las causas y por qué los escritos, yo encontré que la palabra griega que aparece ahí era responsa. Como su nombre indica, quiere decir respuesta. Al apóstol Pablo le escribían esta gente donde se habían establecido estas comunidades creyentes en Yeshua, en la Torah, entonces le respondía a sus inquietudes de acuerdo a lo que están viviendo social, político, económico y espiritualmente, y los tiempos que están viviendo y los propósitos de las cosas, entonces él escribía con esos detalles. Así que las palabras que aparecen en las cartas de él, como 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, donde él dice, en 2 de Timoteo, dice, y tú cuida la doctrina, no está utilizando el griego como dogma, sino que él está hablando, la palabra doctrina que aparece allí desde la perspectiva hebrea, se está refiriendo a la Besorá. Besorá quiere decir la noticia. Entonces, para Pablo está dándoles una línea de pensamiento de la revelación divina que él ha recibido a Timoteo y le dice que él sea el custodio o que sea el guardián de esta palabra revelada. A esa palabra luego va a pasar al griego como una palabra, como una doctrina o la doctrina, pero ya para ellos doctrina viene como una caña de medir, como unas normas estáticas que no van a cambiar, y a eso es que le llama la doctrina. Luego, la iglesia protestante es la que va a decir qué es falsa y qué es verdadera doctrina, y recuerde que siempre las escuelas, o perdóneme ahí la expresión, la religión más fuerte o más antigua va a tratar de secta o de negativismo a lo nuevo, a lo que le llama secta, viene de sectarismo, de sección, de separar. Como la iglesia católica le llamó falsa doctrina en su momento a la iglesia protestante, o sea, todos protestantes, el movimiento protestante que fue la reforma para acá, luego la reforma o la iglesia protestante, llamada hoy cristiana, evangélica o cristiano, también le llaman falsa doctrina a todo lo que no habla o no piensa o no dice a la palabra que ellos dicen, y le llaman falsa doctrina, o sea, al tema de la restauración de las raíces hebreas, porque para ellos no le caben. Entonces, la palabra más correcta es decir, falsa doctrina. Y con esa palabra, pues, alerta, o es como decir en los Estados Unidos, terrorista, bomba, y una vez le caen, todo el mundo para matarlo, para meterlo preso y hacerle confesar, así no sea, ¿cierto? Así mismo la iglesia utiliza falsa doctrina y los pastores y los creyentes se alarman tanto que se asustan de tal manera
que no buscan una verdad, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la base y ya esa base, esa revelación bíblica o esa revelación dada a los apóstoles, que es a través de las escrituras que estaba codificada y que ellos entendieron y en su momento fueron entendiendo y fueron transmitiendo para que esto no sea un concepto filosófico ni un tema de intelectualidad en la comprensión humana, sino un principio de las cosas claras que vienen, que suceden, que van a suceder, que vendrán. Entonces eso para ellos era una vivencia y esa es la gran diferencia entre el griego y el hebreo, que mientras el griego todo lo trata de razonarlo, de pensarlo y de llevarlo a la mente, de cómo lo entiendo, el hebreo lo obedece, aunque no lo entienda. Baruch Hashem. Aquí quiero preguntas antes de pasar al siguiente nivel. ¿Correcto? Hello. Hello. Listo, More, listo. Vamos a ver qué preguntas hay. Incluyéndolo a usted. Bueno, señor. More, una pregunta. Porque, Señora, buenas noches. ¿quién habla? No, Con Luz. pues muy cuidadosa su explicación histórica en el contexto de las traducciones de la palabra. Una pregunta, More. ¿Por qué en la iglesia cristiana se tiende a satanizar todo? ¿Por qué? Eso tiene que ver con la doctrina. ¿Por qué? Claro. Porque todo es culpa del enemigo. Lo que sucede es que justamente el Satanás, desde Génesis hasta en la venida de nuestro Adón, se tenía unas ideas, unos conceptos claros que era, y los discípulos explicaron con detalle, pero se dieron otras experiencias extrañas, que ya voy a aclararlas también, toca aclararlas, y eso se generalizó de esa manera que cuando llegan los nuevos creyentes, sobre todo en el oscurantismo, entre el siglo IV hasta el X promedio más o menos, entonces se crea en el oscurantismo la brujería, la hechicería y este tema del demonio y todo esto, ¿sí? Que crea una doctrina tan extraña y tan rara, y ya la iglesia protestante cuando nace, cuando se separa de la iglesia católica, allá en el año 1517, que fue la protesta de Martín Lutero en Frankfurt, Alemania, pero se habían levantado otros fuegos en España, en Inglaterra, en Escocia, gente que estaba buscando encontrarse con la verdad bíblica, pero ya hay estos conceptos de Satanás, entonces es muy fácil a argumentar de que es el diablo que mete todas estas cosas y el diablo y crean un personaje casi igual a Dios, me estoy dando a entender, casi igual a Dios y que le dan más poder que Dios, que hace todo este tipo de cosas. Entonces es muy fácil decir el diablo y no asumir, porque cuando uno asume toma la responsabilidad, pero cuando echa culpa simplemente suelta la responsabilidad. Y claro, y esa expresión satánica viene de ahí, o sea, algo equivocado, errado, es lo que se conoce como el concepto satanizar, ¿correcto? Entonces la iglesia ha satanizado las cosas, pero la iglesia ha santificado cosas. Por ejemplo, Halloween, que era una fiesta pagana usada y utilizada en Europa, porque eso viene de las tribus de los bárbaros, que eran antiguamente los ingleses, sí, que celebraban a sus dioses, que eran brujos, y ahí mismo en la Irlanda, que todas esas islas allí. Entonces, eso era un paganismo, eso eran orgías, cosas feas, horribles. Pero la iglesia la satanizó. Y por eso hasta el día de hoy la iglesia la satanizó. Y aunque eso es negativo, obviamente comparto, sí, ahí. Pero mire lo que pasa con la bendita Navidad. La Navidad se celebra más o menos hasta el año 1000, para que ustedes sepan y investiguen. Antes del año 1000, en el año 700, el año 800, el año 500, el año 0, es más, los discípulos jamás celebraron Navidad, porque la palabra Navidad viene de natividad, y natividad viene de natalicio, y natalicio es nacimiento. Así que el que se inventa la bendita Navidad fue el señor Francisco de Asís,
Él fue el que se creó, inventó y recreó todas esas cosas que hoy hace parte de una tradición cristiana, pero que no. Y entonces esa también era pagana, porque se celebraba atrás de eso, se celebraba al dios Tammuz, el nacimiento del sortilegio de invierno, al dios Tammuz. Entonces, una se sataniza, que obvio es negativo, pero esta la santifica, que es la iglesia la que estaba haciendo todo esto, y la iglesia evangélica sigue la misma cosa, Luz, la misma cosa. O sea, lo que no entiende, lo que no comprende, lo que no le interesa, lo que les quita sus bases, entonces es más fácil decir, eso es del diablo, eso es malo. Entonces los creyentes se alarman y se atrincheran y no piensan porque esa es la programación mental, y dicen, sí, malo. Si mi pastor dice que malo, es malo. Sí, y si los hermanos dicen que es malo, pues malo. Y así se quedó. ¿Correcto? Esa es la misma palabra, satanizar. Y la iglesia ha ido satanizando todo. Inclusive los mismos católicos, en el momento de la Reforma, también dijo que los evangélicos eran satánicos. O sea, perdón, en ese momento no se llamaban evangélicos, porque evangélicos vienen más o menos como en 1800. O sea, le llamaron los hermanos separados los protestantes, que eran satánicos. Y así, y por eso los quemaban y por eso los mataban. ¿Sí? Y mucha gente se hizo matar por esto. Y eso es una realidad que no lo podemos tapar también. Entonces, siempre los grandes atacan a los pequeños o a los que se creen pequeños o consideran ser pequeños. Sí, Luz, ahí te explico eso. ¿Correcto? ¿Alguien más? Ok, maestro, gracias. ¿Alguien More, más? ¿cómo está? Sí, habla Diana Méndez. Con respecto a este tema, a mí, pues bueno, no entiendo muy bien por qué en la palabra, cuando dice que Yahshua expulsó demonios, cuando hablan de la inclinación al mal, el Yetzer Hará o el Hasatán, todo eso es lo mismo, porque quiere lo que decía la compañera anteriormente, en la iglesia cristiana nos enseñaron, porque yo vengo de una iglesia cristiana, que todo es culpa del diablo. Que si se le cayó y se le rompió un plato fue culpa del diablo, que el diablo es puerco, que sí, tantas enseñanzas, pero yo veo que igual en la palabra hablan de echar fuera demonios. Entonces, Pues, ahí es que está mal interpretado o está mal de pronto la traducción, o si realmente nosotros tenemos influencias demoníacas cuando la gente hace brujería o demás. ¿Esto sí existe o cómo se concibe bueno, esto? correcto. Por eso dije, y voy a aclarar unos punticos que aparecen en estos documentos llamados el Nuevo Testamento. Ahí es que aparece, en el Tanal no aparece. Bueno, la palabra Hak-Satán quiere decir el adversario. ¿Se están anotando? Estamos estudiando, ¿no? Hak-Satán, H-A, Satán, quiere decir el adversario. El adversario no es nombre, es un adjetivo que está hablando como una función. Hak-Satán. La palabra Yaser Hará en hebreo quiere decir inclinación al mal. Quiere decir que esa inclinación al mal es parte de la naturaleza, la naturaleza. Anoten esos dos puntos. Solo en el Nuevo Testamento, y eso que hay que revisarlo con detalle los casos y mirarlo con detalles, que se habla sobre, uno, el endemoniado en Gadareno, el muchacho que caía y daba botes y se quemaba, ¿sí? El resto de los casos que toda la iglesia cristiana protestante le llama Satán, que hay demonios, porque a todos le llama espíritu, no. Por ejemplo, la señora que está encorvada, que tiene un problema en la columna, Yeshua no le dijo que tenía un demonio, no era un demonio de encorvadura de la columna, sino que le dijo, enderézate. Al señor paralítico tampoco le dijo, espíritu de parálisis, sale de él. Tampoco le dijo eso, sino que le dijo, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Entonces está relacionando su pecado con su situación. O sea, su desobediencia, cualquiera que sea, que ahí no deja ver algo, con su situación física. O sea, que sí hay unas cosas ahí. Pero el endemoniado en Gadareno, como lo traduce Reina Valera, lo interesante del texto es que dice el texto, es que después, y la única vez que hay un diálogo entre el mundo espiritual y nuestro Adón Yeshua, porque le pregunta, ¿y quién eres? ¿Cómo te llamas? Y le dice, Legión.
y entonces le dice que hay unos hatos de cerdo y que se metieron allí, y Yeshua le permitió y se tiraron y se mataron los cerdos, y dice que después el hombre estaba en un estado cabal, dando a entender que la problemática de este hombre no era demoníaca, sino un problema mental. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, yo lo he leído mucho y él habla de que en sus tiempos la gente que se proclamaba o lo proclamaban endemoniado simplemente tenía problemas mentales. Ahora, no estoy diciendo que los demoniados tienen problemas mentales, no, escúchenme bien y no pongan palabras de que no estoy diciendo. Estoy citando los textos en donde muestran estas cosas, y sí hay un mundo espiritual que no lo podemos negar, pero que Satanás hace, que te hace caer, que te tumba, que te hace pecar, es incoherente. ¿Listo, Dianita? Es incoherente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, verso 12 en adelante del libro de Santiago, dice que tu propia concupiscencia, hablando de tu propia naturaleza, es que es seducida y llevada y te lleva a pecar. No es otra cosa, no es un demonio, no es Satanás, no es así. Dice de tu propia naturaleza. Con esto quiero decir que si hay un mundo espiritual, sí lo hay. La brujería, dice que contra Israel no hay brujería, ¿sí? Cuando contrató el rey Balak a Bilam para que maldiga a Israel, cuando fue a maldecir, el libro de Números dice que no pudo maldecirlo. ¿Y por qué no pudo maldecirlo? Porque no había cómo maldecirlo. Entonces el profeta malvado y perverso Bilam le dice al rey que la única manera que Israel sea destruido es que sus miembros o sus líderes caigan en pecado, en el pecado de impureza sexual. Entonces el rey manda a Kobi. Kobi es la princesa, la hija del rey, para que seduzca a Moshe, pero Moshe era un hombre de Dios que tenía claro quién era y hacia dónde iba, y tenía a su esposa, y Moshe no fue seducido por esta muchacha hermosa, linda, sino que siempre hay un despistado, y fue Shimón, el hijo de uno de los príncipes de la tribu de Shimón, y dice que tenían relaciones sexuales en el lugar santo, en el Mishkan, y entonces vino Pinja y los mató. Quiere decir que ningún acto de negativo de las fuerzas tinieblas, que sí es real y que existen, Dianita, ¿sí? No tiene poder sobre el pueblo de Israel. Quiere decir que mientras tú andes correctamente con el Padre, viviendo con los mandamientos y protegida de los mandamientos, nada te hará daño, nada te tocará, porque Él es el poderoso gigante que va peleando contra ti. ¿Correcto? Pero mientras nosotros caigamos o hagamos las cosas mal, entonces sí va a haber una afección, pero es más una retribución de mi desobediencia que de otra cosa. ¿Está claro? Dianita. Gracias, More. Sí, perfecto, gracias. More, pero Sí. una pregunta. Y cuando dice la palabra que uno que estaba Uno por uno. No, me está ciego, llegando. separado de los padres. Hola, Pati. Otra vez, repítela, Pati. Otra vez. Cuando la palabra dice que un hombre que es ciego y le preguntan los discípulos al Señor que por qué está ciego, si por el pecado de sus padres o por el de él, y el Señor le responde que es para la gloria de Dios, para manifestar la gloria que Correcto. Entonces no no es atribuye. pecado. Correcto, pero no atribuye ni al pecado, porque se creía, una creencia no es un fundamento, pero es un argumento que se tenía como base hasta que llegue el fundamento. Entonces se creía que él era ciego, sordo y mudo. Entonces los discípulos le preguntan que quién pecó para que esté en esa situación como una maldición. ¿Está claro? Pero no habla ni de demonio, dice que para la gloria de Dios. El texto es que será para glorificar el nombre de Dios. O sea que va a haber una manifestación sobrenatural para que este muchacho alcance a desarrollar su sentido, porque eso hace parte de los sentidos. ¿Correcto, Pati? Pero no atribuye a un demonio. No hay un demonio ahí. ¿Listo? Sí,
me refería era que al parecer la ceguera que tenía él no era por causa de su pecado. No, por eso no hay causa de pecado, sino que nació con esa condición, pero para la gloria del Señor glorificarse. Y el Señor creo que le devolvió la vista, la vista, el oído y sus cuerdas vocales. Aunque ya posteriormente recuerden que la ciencia ha ido avanzando y antes se hablaba del sordomudo, ¿cierto? El sordomudo, el sordomudo. Y resulta que el habla depende de mi oído. Entonces, la ciencia ha ido descubriendo que el problema no es que es mudo, sino que no escucha. Si él aprende a escuchar, aprende a hablar. O sea, entonces, si hay una obstrucción en sus oídos, entonces no va a hablar, porque todo lo que sale por nuestra boca es lo que aprendemos auditivamente. ¿Listo? O sea, eso es lo que nos está diciendo el texto y lo está mostrando. Y lo que dice Jesús es muy claro, para la gloria de Dios. Quiere decir que el Eterno va a hacer una intervención y va a haber un milagro. Y para eso necesitamos tener esa autoridad y ese poder de parte de Él, para poder, si en esos casos, traer la sanidad o el milagro para esas personas. ¿Listo? Maestro, pero también cuando la palabra dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino potestades, Correcto. ¿a qué se refiere entonces? Esto es un tema en el capítulo, por eso, ahí hay unas líneas que vamos a mirarlas, y eso está en el capítulo 6, verso 10 en adelante del libro de Efesios. Efesios es uno de los libros o la respuesta o de lo alto, de lo más arriba. Es muy profundo. Y en Efesios, recuerde, Hechos 16, 19, cuando Pablo llega allí, dice que quemaron unos libros de brujería o sea, de brujería, así literalmente lo dice. Literalmente lo dice. Me he tomado la tarea de revisar algunos códices, algunos documentos, para mirar qué es lo que dice allí. Y me encontré que hay diferencia entre brujería y hechicería. Y parece que el texto que habla ahí habla de hechicería y no de brujería. Mientras la brujería, la hechicería son pócimas para como un conocimiento superior del mundo espiritual, la brujería tiene que ver con la manipulación de las mentes. Con eso me encontré y me llamó mucho la atención y entonces pude comprender cosas. Entonces, un hechicero es el que descubre el mundo espiritual y le saca provecho, ¿sí? Con sus ganancias o como sea que él quiere sacarle provecho. Y un brujo es el que manipula más no con magias, sino que engaña a la humanidad. Engaña. Pero nosotros confundimos esto porque no lo entendemos y no nos interesa. Seamos claros, no nos interesa, entonces por eso nunca nos hemos metido en estos temas. Y esa diferencia hay. Entonces, Efesios 6 es un tema para tocarlo, no ahorita que estoy aclarando unas cosas, pero sí metámoslo en el tintero y pongámoslo en la pitadora a pitar para poderlo mejorar y poderlo masticar con más detalle. ¿Correcto? Cuando dice el texto que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con potestades, con gobernadores de las tinieblas de las regiones celestes, entonces hay que tomar cada palabra, cada contexto de lo que el apóstol está diciendo y no sus traducciones para mirar a qué se está refiriendo. Inclusive a ese pasaje, Luz, le llaman la armadura de Dios por mucha historia cristiana. Pero cuando tú revisas ese texto y lo comparas con el capítulo 10 del libro de Levítico, que se refiere a la vestidura de honra y hermosura que le dieron al sacerdote, y la vestimenta sacerdotal son las mismas prendas que habla de la vestidura de acá. Quiere decir que hay un problema de traducción allí, y quiere decir que al tener un problema de traducción, hay una pésima comprensión de lo que el apóstol está hablando sobre la manifestación o sobre la comprensión del reino espiritual. ¿Me hago entender? Pero metámoslo en el tintero para poderlo trabajar. Tenemos el infierno y tenemos esto para trabajarlo, y esto de los espíritus o de la guerra espiritual o del mundo espiritual
para mirarlo a la luz de las escrituras y a la luz de los momentos de los escritores. No podemos trasladarlo cronológicamente ni al oscurantismo, que le digo condenarse todas estas cosas, ni en la Edad Media. Si hay dos cosas feas que nos ha pasado a la humanidad es el oscurantismo, que se levantaron una cantidad de creencias y cosas raras, extrañas, que ahorita hace parte de la vida humana, y en la Edad Media, que también se dan otras cosas y hace parte de la vida humana, ¿sí? Y aunque nosotros estamos en el 2020, se supone somos mileniales y estamos acá, aún arrastramos cosas del pasado, antaña, que ni entendemos ni comprendemos, pero la damos como cierta, como verdad, y que no hemos cuestionado nada. ¿Correcto? ¿Me hago entender? O sea, anótenme sí, maestro. punto, bajarlo. ¿Listo? Sí, maestro, gracias. Y yo creo que es muy importante aclararlo porque es un cambio de paradigma total del que Eso nosotros es, hemos venido. esa O sea, palabra es total del cambio del paradigma total, del poner la mirada en otro punto, porque, bueno, digo los nuevos que estamos aquí, pues entendí un poco lo que tú dijiste, pero cuando la profundices, imagino que el cambio de paradigma va a ser total. Igual ya ha venido cambiando, pero sí es muy importante comprender eso, porque la paradigma. concepción del enemigo, lo que tú dices, o sea, es una guerra fuerte contra el enemigo, ¿sí? Esa es una posición y un argumento que se ve y que es real también desde lo que nosotros hemos visto. Entonces, sí sería importante, maestro, que cuando se saque el tintero vas a cambiar el paradigma porque ahí está. Sí, vamos metámoslo allí y dejémoslo remojar para trabajarlo para temas específicos allí. Digamos, temas específicos Listo, como maestro. y el tema de los espíritus, ¿correcto? Entonces, Listo, maestro. porque ahorita Gracias. se abre mucho. ¿Alguien más? Listo, maestro. Correcto, Lucecita. ¿Alguien más? Dice, alguien escribió ahí que cuál sería la sana doctrina. La sana doctrina sería el fundamento de la Torah revelado por nuestro Adón Yeshua y sus seguidores. Lo que ellos presentaron, eso se llama una revelación bíblica. Eso sería, a eso es que se refiere el Rabí Shaul como sana doctrina. Y note bien que antecede a la doctrina sana, para hablar y entender que es la base del fundamento, lo que es toraita, y no una comprensión filosófica e ideológica de nosotros, y me incluyo allí, ¿sí? Porque cualquier verdad que lleguemos hoy será la gran mentira mañana. Pero la palabra siempre va a permanecer, y lo que va a permanecer es lo que está escrito, revelado allí, va a permanecer. Tal vez yo desapareceré, muchos desapareceremos, pero la palabra va a permanecer. Y si yo me agarro la palabra que está como una roca y que permanece, entonces permaneceré en la historia y no seré uno más dentro de la historia. ¿Listo? Y eso es lo que yo anhelo, agarrarme, más que anhelo, busco, es agarrarme de lo que está escrito, fundamentarme en lo que está escrito. Entonces, señores, disculpen. Basado allí, entonces vamos con bases fundamentales en esto. Capítulo 2, verso 10 del libro de Efesios. Del 8 al 10, si quieren, léalo. Dice que por gracia somos salvos, y esto no es don de los hombres, sino es don de Dios, no por fe, no por vista, para que nadie se gloríe. ¿Ves? Pero el verso 10 dice que ha preparado buenas obras para que andemos entre manos, o sea, de antemano, no entre manos, de antemano. Ahí la Rabí Shaul le está dando a entender a los que le están preguntando sobre la salvación, y hay que entender eso también, de cuál era la causa, el propósito de esto. Y él dice que ya de antemano hay unas buenas obras. Y cuando uno mira esa palabra y la revisa desde el texto griego, se da cuenta que Pablo le está haciendo referencia a la Torá. A la Torá, o sea, a la instrucción que nos acerca al Padre. A esa instrucción le está haciendo referencia. Y esa instrucción que nos acerca al Padre
porque es la palabra Torah, quiere decir instrucción, o quiere decir sabiduría, o el conocimiento del Padre, o para el Padre, es las bases fundamentales. Y a eso le van a llamar doctrina, las traducciones. Si ustedes se dan cuenta, en la oración de nuestro Adón Yeshua, Juan 17, se supone que fue la noche en la cual fue tomado para llevarlo al madero, después de la cena de Pesach, no se supone, es así literal, pero en el verso 1 al 5, sobre todo el 3, 4 y 5, Yeshua dice que a todos los que me has dado, a que los he guardado, y he dado a conocer tu nombre, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quien tú enviaste. Esa es la base, el que escribió. Esa es la base. Quiere decir que nuestro Adón Yeshua, lo que nos está mostrando, nos está evidenciando, es que justamente eso es lo que está enseñando. O sea, lo que se llama la revelación bíblica es esa besorá que está dando, o esa línea de pensamiento que yo le hablo, que nos está conectando directamente al Padre. ¿Ves? Entonces, hoy en el día tenemos una cantidad de doctrina, tenemos una cantidad de doctrina, de enseñanza, ¿sí? Sí, que no tienen nada que ver, incluyendo la Iglesia Cristiana Católica sacó los sacramentos, y la Iglesia Cristiana Evangélica saca los mandamientos internos de la Iglesia. ¿En dónde aparecen eso? ¿En dónde está? Y si ustedes se dan cuenta, el judaísmo tiene el Talmud, ¿ves? Y es la misma cosa. ¿Por qué toda esta gente saca esos documentos internos? Porque es la única manera de salirnos de la palabra viva, que edifica, que transforma, que parte y que divide, pero que también suma, ¿sí? De la palabra revelada del cielo para llevarnos a la palabra de los hombres, al Talmud o a los sacramentos o al catecismo. Aunque tomen la palabra, aunque tomen las escrituras y las citen por algún lado, sigue siendo más el argumento humano irracional que la revelación bíblica, que nos da vida y nos da salud. ¿Correcto? Entonces, esa es la línea y a eso es que se refiere. Ahora, el apóstol Pablo va a introducir un tema muy, muy, muy importante, que para él no es una doctrina, pero así aparece escrito. Y es el tema Mashiach. Baruch Hashem. Mashiach. ¿Y cuál es el tema Mashiach en este orden de ideas? Para Rabbi Shaul, Mashiach va a ser referente a, como les decía, el único pueblo que habla de un Mesías es Israel. Luego el cristianismo habla del Mesías tomando la doctrina judía, hebrea, y le va a llamar Cristo. Los musulmanes, como rechazan todo y dicen ellos que no tienen nada que ver, entonces le van a llamar el imán o el gran imán. El gran imán, ellos le hablan, es el Mesías que ellos están esperando también. ¿Ves? O sea, hay un Mesías. Alguien está escribiendo ahí, pero no entendí bien qué es lo que me dice. ¿Alguien me lee la última notica que está ahí? ¿Sí? Por favor. Quisiera saber lo que escribió. Escribió que porque Pablo habla del Mesías y los profetas también lo vienen hablando. Pero pues su merced ya lo aclaró. Por eso, o sea, los que vienen hablando es de parte del Eterno, vienen diciendo, pero ¿cómo lo vienen anunciando y cómo lo vienen diciendo? ¿Sí? Y inclusive, sería bueno señor, conectar ahí que los profetas vienen hablando del Mesías y no segregarlo a que es un pueblo escogido, sino que está hablando de un pueblo que tiene que comentarle eso a toda la humanidad, no solamente para ellos. No es un Mesías solo para ellos, sino un Mesías para toda la humanidad. Sí, pero se va a abrir ya acá con la escuela de nuestro Adón. Antes de eso, inclusive con el nuestro Adón, ni siquiera era comentado al resto de los pueblos. Solamente era un tema de Israel, por Israel y para Israel. Dicho de una manera simple, de judío por judío y para judío. Es más,
Los gentiles no tenían ni idea de estas cosas. Habían unos que se llamaban los justos de las naciones, que estaban afuera y que se interesaban y buscaban a Israel para ser parte de Israel, de esta realidad. Pero el resto de las naciones no les interesaba ni les interesaba ni tenían ni idea. Nunca le interesó a los griegos, nunca le interesó a los medos, ni a los persas, ni a los egipcios, ni a los sirios, ni a los asirios. Nunca les interesó nada de esto, a ninguno de los pueblos. Al único pueblo que estaba claro y que sabía y que estudiaba los tiempos y que los profetas anunciaban que vendrían y estaban apercibidos, era el pueblo de Israel. Pero al final también vemos que se pierde también del tema. ¿Correcto? Y cuando el apóstol Pablo... Claro, señor. pero es claro que aunque sea judíos para judíos, por judíos, como lo dices, el mensaje no es solamente para ellos, porque el asunto es que ellos sean la luz de las naciones y el plan del Mesías es restaurarlos a ellos en la cuestión de que ellos no han alcanzado algo. Por ende, si no lo alcanzan, pues el resto de las naciones tampoco. Correcto, ahí estamos claros, ahí estamos claros. O sea que los ayudaría a cumplir un propósito en la cual fueron diseñados para cumplir un propósito, pero no lo cumplen. Entonces el que abre este propósito dentro del pueblo es un hijo de Israel, es un judío que va a llevar esto a la máxima expresión para que todas las naciones comprendan y entiendan este tema del Mesías. Pero hasta ahí está cerrado. El que abre todo esto, el Adón Yeshua, aún le comparte solo a judíos. El que el Eterno escoge para llevar esto a las naciones es a Rabí Shaul, pero ya tiene un equipo de 12 y él 13, ¿correcto? Y ya cientos y miles. Entonces, pero al que le dan la revelación, o al que le dan la revelación completa de todo este tema es a Rabí Shaul. No quiere decir que los otros apóstoles no entendieron el propósito de Yeshua. Claro que sí, pero lo exponían de judío para judío por judío. Y por eso es que tú ves que hay en Hechos 10 hay un Cornelio, y ya en Hechos 11 se levanta una nueva misión para los gentiles en Antioquía de Priscila, en Antioquía, porque ya hay la necesidad de muchos gentiles que están reconociendo a Yeshua como el Mesías y que están buscando, están devolviéndose de la idolatría, del pecado, y obvio que no se va a cerrar las puertas, sino que entiendan que esto lo dicho por el profeta, que los gentiles adorarán al Señor y entonces le abran la puerta, pero con mucha restricción, muchos temores, pero sus temores se volvieron ciertos y se dañó todo esto hasta este momento que estamos restaurando o tratando de sacar toda la basura para poder tener una palabra limpia. ¿Ves? Mira cuánto tiempo ha pasado. ¿Correcto, señor Juan? Es correcto, muchas gracias. ¿Alguien más allí iba a hablar, una dama? ¿Sí? Por favor, escucho. ¿Alguien iba a hablar ahí? Por favor, hágale. Que es necesario escuchar tu voz. ¿Listo? Bueno, continúo porque le damos hasta las 9:30. Y son las 8:30, tenemos 1 hora. Entonces alcanzamos 2 secciones más cortas del monólogo y luego las preguntas, que ahí donde se aclaran cosas. Entonces, obviamente, que tema del Mesías hay que aclararlo. Primer punto, ya lo hemos dicho, pero toca repetirlo para gente nueva y eso es lo que vamos a arreglarlo. La palabra Mashiach, que se tradujo al griego Cristo, lo que quiere decir ungido, literalmente ungido. Desde el idioma entre el español y el hebreo, que nace el ladino, en el ladino quiere decir untado. Era la comprensión de ellos. Ungido era toda persona que solamente tenían 3 puntos o 3 niveles, que era profeta, sacerdote y reyes. Para ejercer ese ministerio de rey o profeta, sacerdote, entonces venía una autoridad y lo ungía, o sea, lo capacitaba para eso. Esa palabra hoy ha tomado mucho, no hoy, ya miles de años atrás, pero no se ha comprendido con claridad el asunto.
Entonces, el primer ungido para ejercitar su ministerio, que no le llamaron más su nombre, fue Aarón. Aarón, Moisés lo unge para que sea el sumo sacerdote, y fue el primer sacerdote, y el primer sumo sacerdote, y fue ungido, y así que la palabra hebrea que aparece allí es Mashiach. Quiere decir que en este orden de ideas han habido muchos Mashiach, o sea, muchos Mesías, muchos Cristos. Pero, ¿por qué aparece ungir? ¿Qué hace el ungimiento? Si esa es la expresión correcta o la fonética para expresarlo. El ungirlo, lo que nos estaba indicando, era una transformación de naturaleza. En esa transformación de naturaleza, quiere decir una retomar la naturaleza físico-carnal para transformarla en una naturaleza espiritual. En ese orden de idea, se hablaba en los antiguos textos hebreos o bíblicos, más en las tradiciones, de que todo había sido en una dualidad. Así que lo que había en lo físico estaba en lo espiritual. De ahí es que viene el Avinu Malkeinu, el Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, lo que hay en el cielo está en la tierra. Por eso, si había un Adán Rishon, entonces había un Adán Kadamón. ¿Qué significa el Adán Kadamón? El Adán Kadamón quiere decir un Adán astral, un Adán espiritual, que es la réplica del Adán físico. Así que en ese Adán espiritual estamos todas las almas, contenían todas las almas, y en ese Adán físico conteníamos todos los cuerpos, o sea, en estado de semen o en sus lomos. Por eso viene este Adán Rishon, viene a ser el Adán, el padre de la humanidad. ¿Quiere decir que en Adán estábamos todos? Claro que sí, en figura, ¿ves? Y este Adán Kadamón es que se le autodenominó como concepto y aparece como Mashiach. Así que este Mashiach es la esencia divina o el hábito de vida o la chispa divina que es colocada en nuestro ser como hábito, y ahí viene la naturaleza divina. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos algo divino en lo humano, en lo terrenal, claro, en ese orden de ideas. Pero para llegar a esta comprensión han pasado millones de años, miles de años, miles, no millones, miles de años. Porque los hombres se han negado, y en muchos, por ejemplo, los del Tíbet han llegado más rápido, y algunos del Oriente han llegado más rápido, pero Occidente, que ha sido programado por el cristianismo católico y evangélico, le ha quedado difícil, porque todo ha pasado, y aún gente que está en este grupo dice, ay, no puede ser que yo tenga una parte divina. El aliento de vida, la vida que tenemos no es terrenal, no es hecha. Dios nos dio su aliento, al colocarnos sus alientos, nos está colocando su eternidad en nosotros. Y eso es lo que se conoce como la presencia divina, o la Shejinah, o la rúa separada, o la Ruach HaKodesh, pero en un estado que tiene que ir en un crecimiento. Baruch Hashem. Iniciamos como un Nefesh, subimos a un Ruach, a Neshama, Hayah y Ejidah. Y esa es la culminación, o ese es el cierre del círculo, y llegar a la plenitud del Eterno. En ese orden de idea, la Torah presenta cuando Jacob va a morir, capítulo 49 del libro de Bereshit, y Jacob era un profeta, va a morir, llama a sus hijos y les profetiza, le dice, esto es lo que va a acontecer en los días postreros. Y a cada uno les dice y les denomina qué va a suceder, qué va a pasar con ellos. Pero cuando llama a Yehudá, en el verso 8 al 10, le dice cachorro de león, tú estarás para la presa, y dice como cachorro, y luego dice como león envejecido, o sea que ese león se va a envejecer, como estaba actualmente. Y dice, de ti me saldrá hasta que llegue a Shiloh. La palabra Shiloh en hebreo es una plena alusión
para hablar de Mashiach. Y realmente ahí en ese texto se está refiriendo de que el Eterno está prometiendo a un Mashiach, a un Mesías que vendría, pero no es un Mesías divino, no es un Dios hecho hombre, sino que le está dando un Mesías, la palabra Mashiach, un hombre que va a ser ungido y que va a cambiar no solamente el paradigma, la perspectiva, sino que va a tener un nuevo cambio a este mundo. Va a transformar la naturaleza humana en divina. Va a encontrarse quién es y para lograr cómo hacerlo. Y por eso es que el pueblo hebreo esperaba a un Mesías humano, no un Mesías divino. Obviamente que en ese Mesías humano está relacionada la realidad divina que hace parte de su naturaleza, porque nosotros como seres humanos, como seres terrenales, hacemos parte de la doble de dos dimensiones, de la dimensión física que nos limita tiempo y espacio y la dimensión espiritual que nos traslada a años luces y a una eternidad. Por eso es que el proverbio dice que el Eterno colocó eternidad en nuestro corazón, dándonos a entender que en el interior hay una eternidad, hay una divinidad, aunque no la entendamos y la comprendamos bien, con detalle, esa realidad. Baruch Hashem. Entonces viene la estructura y de allí, ojo con lo que estoy diciendo, porque dice que sería, de ahí se levantará, no quitará el cetro, y aún Israel no tiene rey. Estamos hablando que Jacob va a morir, está vivo. Y el primer rey de Israel fue después que entraron, tuvo que tomar la tierra, conquistarla, luego poseerla, luego establecerse. Y vienen los tiempos los jueces, que casi más o menos son como 300 o 400 años. Y luego los tiempos los jueces con el último juez de Israel, que se llamó Esmuel, Ben Alcana, hijo de Hana, es que se establece el primer rey. Y el primer rey se llama Shaul, de la tribu de Benjamín. Entonces, hay una cantidad de prédicas y de predicadores que hablan sandeces, que el Señor se enojó porque el pueblo pidió rey como el resto de los pueblos. No, señores, porque ya está profetizado, ya está anunciado en Bereshit, Génesis 49, del 8 al 10, que de la tribu de Judá se levantaría un rey. Pero este rey que se está levantando y que el pueblo pidió y que se lo establecieron y se lo dieron por lo que sucedió, no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín no había nada que se tenía que establecer. Por lo tanto, no podría establecerse un rey de la tribu de Benjamín, pero ahí inició. Y eso es un detalle que hay que mirarlo. El segundo rey, porque desobedeció, y ahí, a esos son los detalles que hay que mirarlo. Saúl desobedece, se vuelve y mucho, comete falta, y ahí hay también un tema que está en el tintero, que era lo que atormentaba a Saúl, y como lo traducen, y vamos a mirar que la palabra que aparece allí no es demonio ni Satanás, la palabra es Shetim. Dice que venía en Shetim que atormentaban a Saúl, al rey, y venía David con su arpa y le tocaba el arpa y lo liberaba. Pero ¿cómo traducen esa palabra Shetim? Lo traducen demonio. Pero ¿cuál es la traducción correcta de la palabra Shetim? Del hebreo al español. Es obstrucción del pensamiento. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Ya lo aclararemos, que está en el tintero. No lo extendamos, está en el tinterito. Es lo que se remoje ahí. Entonces el rey David vino y estableció el reino, pero Saúl fue ungido, o sea, fue Mesías. Interesante, pero no era la tribu de Judá. Y luego fue David ungido, pero antes que David fuera ungido, fue declarado rey, que fue 37 años en Hebrón, sin ser siendo ungido, pero no reconocido, y esos son los detalles que le digo. Y luego reinó 33 años en Jerusalén como el rey ungido, porque él reinó 40 años. Y después de él viene Ibosé, que no es reconocido, y luego viene Shlomo ben David, el hijo que se llama Salomón, el hijo de David. Y en reino de Salomón, al final, no le quitan el reino a él por amor a David, por sus pecados, por sus errores, por su idolatría.
Entonces, en el reinado del hijo de Salomón, que hacemos Roboam, el reino se va a dividir 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. En esa división del reino nos está dejando cómo es el tema del Mesías y de qué se trata al tema del Mesías y cuál era el punto de la salvación de Israel y a qué se estaba refiriendo todo esto. Ya ahí nos está dejando ver más claridad que cómo se alcanzaba. Así que ungían a hombres con defectos, con errores, pero que estos hombres transformaban su naturaleza en algo consagrado, y a eso se refería, como le dije ayer. El tema de la transformación de la naturaleza está en limpiar el corazón para que haya la fusión con el Padre. Parece fácil como un argumento, pero no es fácil como fundamento, como base no es fácil. Eso no es un tema de soplar y hacer botella. O sea, si fuera así, todo el mundo se consagrara, ¿sí? El tema de la consagración es un tema diario de pureza y de purificación para que nuestra naturaleza terrenal vaya transformándose en una naturaleza celestial. De hecho, la tenemos, porque Pedro dice que tenemos la naturaleza divina, pero el problema es que no andamos en ella, no caminamos en ella, porque si caminamos en esa naturaleza divina y anduviéramos, entonces no tuviéramos ni los errores ni la falta que tenemos, ni la falta de poder, ni la falta de confianza. Si aún las tenemos es porque aún no lo hemos hecho. Y estoy incluyéndome en plural. Porque si lo hubiésemos hecho, entonces no tuviéramos esa falta, esos errores. Quiere decir que el propósito del bendito sea el que alcancemos estos, que trabajemos hacia esta área. ¿Alguien le aclara, por favor, al señor Arqui, que está preguntando cuál es el tema? Abro comillas para continuar. ¿Alguien? Quiero ver del grupo quién le aclara. Señor Juan, usted es el indicado. Dedocracia. Johanan. Pues yo quería participar con el... Bueno, entonces Sí, démosle. Steven. Sí, ¿qué tal? A todos, qué pena. Pues yo quisiera hacer un pequeño resumen, es para Arqui, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. Sí, ¿Sí? sí, señor, hágalo. Sí, señor. Buenas noches. Pues bueno, uno de los temas que se está tocando aquí es Mashiach y ungimiento. Y está hablando que pues las personas que son ungidas o que eran ungidas eran los reyes sacerdotes. El ungido era un aspecto que cambiaba de lo físico a lo espiritual. Que la palabra ungido vino después a ser transmutado en lo que se llamó cristianos, esclavos de Cristo. Y que, pues, por ejemplo, algunos, y que después comenzó ahorita el More a hablar acerca de la monarquía que hubo, y que uno de los monarcas que fue Saúl, o sea, el rey, sufría de shitín, o sufría de obstrucción en el pensamiento. Luego vino la descendencia de David, vino Salomón, vino Roboam, y ahorita vamos en eso. Gracias. Buen resumen. Muy comprimido, pero buen resumen. Juancho, ¿tiene algo que aportar? Juan, ¿tiene algo más que aportar ahí? No, con esos saltos que dio Steven, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna de las damas que están allí? ¿Alguna de las damas? Dice SG, pero yo quisiera escuchar a alguna de las damas. A ver, ¿alguien nos ayuda ahí con un pequeño resumen? Ninguna se atreve. Bueno, son muy sabias las damas en el grupo. Entonces, note bien que hay todo este bagaje, que hay todo este contexto, que hay toda esta realidad, porque lo que se va a introducir dentro de la cultura, dentro del pueblo, dentro de la realidad de Israel, para que comparta la humanidad, es un tema muy, 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 muy serio, muy importante, y por no decirlo, el tema más grande de las cosas. Cómo transformar la humanidad en divinidad, cómo hacerlo. Y por eso nos presenta. Entonces, no solamente eran los profetas y los reyes y los sacerdotes, y esos son los 3 niveles de ser ungido. Está la Neviá, la Kejuná y la regencia. ¿Qué significa eso? Que el rey Mesías
tiene que tener estos 3 ungimientos. Y eso es otra credencial para nuestro Adón Yeshua. Como Cohen, no levítico, sino del orden de Melquisedec, como profeta, que fue nuestro Adón Yeshua ungido, sí, que anuncia, y como Melech, como rey, que es el que vendrá, que ya es para mí, ya es el rey, sin ejercerlo, pero ya es el rey. Mínimo el rey de mi vida. Lo declaro así, que Yeshua es el Melech de mi ser, y de mi hogar y de mi familia. Bueno, entonces, el punto es que esta realidad espiritual que está en la dimensión del ser, limitada en tiempo y espacio, en la naturaleza terrenal, pero dentro de la naturaleza terrenal hay una naturaleza divina, y esa naturaleza divina es la que debe de crecer, y la naturaleza humana o terrenal es la que debe de menguar para poder alcanzar y llegar a ese punto. Pero esto tiene unos tiempos. Tiene unos tiempos. Por ejemplo, Yeshua estuvo en los tiempos precisos para alcanzar el nivel más alto que logró, que fue llegar a ser Mashiach. Por eso es que le dije, capítulo 2, verso 36 del libro de Hechos, anótelo por favor, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Yeshua, a quien vosotros mataste, el Eterno le ha hecho Adón y Mashiach. Note bien, le ha hecho. Quiere decir que Jesús o Yeshua no nació siendo Mashiach, no nació siendo Cristo. Él vino a ser, ni siquiera era Señor, porque para ser Señor tiene que enseñorearse, y enseñorearse quiere decir conquistar, someter. Y al someter su naturaleza física, entonces nace la naturaleza espiritual para crecer al nivel de poder alcanzar el más alto dignidad, que es Mashiach. Por eso Yeshua llegó a ser Mashiach. Cuando él llega a ese nivel, es cuando él baja de Jerusalén a Galilea y va a Nazaret, capítulo 4, versos 16 en adelante, 18 y 20 específicamente, del libro de Lucas, que dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo tanto me ha declarado Mashiach, me ha ungido. ¿Sí ve? Me ha ungido. Cuando Yeshua viene a ser Mashiach, ahí. Pero cuando él sale de allí, él le dice a todos que no le digan a nadie. De niño él no era Mashiach, era el prototipo. Era la persona que estaba preparada, pero no era Mashiach. Inclusive, ni siquiera era hijo de Dios. Porque si usted lee el capítulo, alguien me lee, por favor, vamos a leerlo, porque yo cito lo que tengo, yo tengo un mapa conceptual de la Biblia en mi mente, en mi cabeza, y lo he venido haciendo en estos últimos 40 años de mi vida. He venido armando y organizando todas las ideas. Alguien lee capítulo 1 del libro de Romanos, verso 2 al verso 4, por favor, alguien lo lee, gracias. Baruch Hashem. Listo, María. Romanos, sí. 1, 2 al capítulo 4. 1, 2 verso al 2 4. al 4. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Baruch Hashem, esto contradice todo el dogma cristiano. Y está escrito ahí en un documento que supuestamente lo reclaman los cristianos. Y dice que esto lo anunciado por los profetas tocante en cuanto al Ben. Al Ben se refiere al Mashiach. Pero luego introduce y dice de la descendencia de David. O sea que el Mashiach tiene que ser ¿de qué? De la descendencia de David. Por eso Yeshua en el año 4000 tenía claro que él era descendencia de David por medio de Joseph, por lo tanto tenía el derecho a reclamarla. Si María había sido engendrada, si Yeshua había sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, entonces no tiene derecho, y ese texto no fuera así.
no tuviera derecho al trono de David. Por lo tanto, dice, de acuerdo según la carne. Pero esto me interesa y que lo anoten. Dice que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. O sea, por la pureza que él sacó y la impureza que sacó en su corazón y la pureza que alcanzó, y por la resurrección de los muertos fue declarado hijo de Dios. Él no es hijo de Dios porque fue engendrado por obra y gracia. Fue hijo de Dios porque resucitó entre los muertos. Baruch Hashem. Y ahí abrió la primera comilla. Aprovechen pues. Preguntas, quejas, reclamos, todas las anteriores las acepto. More. Señor. More, buenas noches. Hola, señor Arqui, cuéntemelo todo. Saludos a todos. Correcto, bueno, dime. La pregunta, yo siempre me he preguntado bien, es por qué él sabe que él va a ser el escogido, el Mashiach. Él cómo reconoce él como humano que la misión es de él. Buena su pregunta, la respuesta es simple, porque tiene un papá y una mamá que se encargan de recordarle y enseñarle cuál es el propósito de su vida. Sino que la religión nos ha tratado de vender otra idea. Cuando él es un niño recién nacido, vienen sabios, no son reyes, sabios del oriente y le traen presente y llegan y lo visitan y le dice la profecía. Aparte de eso, cuando tiene 8 días de nacido, hay un profeta que está en el templo esperando que él llegue, lo toma el niño y dice, ahora me puedo morir, Señor, porque tu siervo ha visto a tu ungido, al que va a ser el Mesías. ¿Ves? No dice al que es, al que va a ser el Mesías. Inclusive la palabra del ángel a María le dice el que va a ser, no es el que es. Es por eso que Yeshua sabe que es el prototipo, pero sabe que tiene que trabajar para alcanzarlo, que tampoco es gratis, ni para él fue gratis. ¿Correcto, señor Arki? Sí, es un desafío bastante el ser humano creer el rol que le toca, porque a veces la duda es un tema complejo, entonces él tuvo que tener mucha convicción y mucha identidad y mucha personalidad de quién era él. Claro, y de ahí es que toma el que escribió allí, escúcheme bien. Yeshua no salió de Jerusalén, no fue al Tíbet. El Tíbet está afuera. No hay ningún testimonio que haya salido ni a la India ni al Tíbet entre los 12 y los 30 años. Él estuvo en Jerusalén preparándose. Él estuvo en Israel porque él no salió de las tierras. Esos son argumentos que nos van a hablar para distorsionar el mensaje, para hablar de otra cosa, que se fue a hacer meditaciones. A los 12 años. ¿Ah? A los 12 años hay un testigo ahí. Claro, que ya sabía. Y sabía bastantes cositas. Por eso, hizo su bar mitzvah. Y esto lo van a comentar hacer comentarista muy posterior, casi de aquí, de la Edad Media para acá, para justificar, porque no entienden qué es lo que pasó. Como el Dalai Lama. El Dalai Lama es un claro, de la ciudad perdida, pero no tiene nada que ver con Nostradamus. Ellos son discípulos del mismo tema del Buda y todo eso, pero no tiene nada que ver con el tema profético que estamos anunciando, ¿correcto? ¿Cómo? Maestro, pero buenas noches, maestro, pero ¿por qué todas las traducciones hablan de que pues que el padre dejó en María, ¿sí? Su semilla y que José no se iba a casar con ella porque estaba embarazada? O sea, ¿eso no es verdad? La verdad, No. eso más es Blancanieves y los 7 enanitos. Hay documentos más antiguos que desmienten todo eso. Inclusive lo que le estoy presentando con argumentos es a ver todo lo contrario. Y esa es la discusión luz del judío contra el cristiano. Por eso es que el judío dice, listo, Jesús es el hijo de José, es el hijo de Dios, listo, es el Dios suyo, porque el Mesías que nosotros esperamos es un descendiente de David, el que creemos. Y esa es la discusión y por 2000 años está ahí. Por eso hay que restaurarlo. Y todas las traducciones cristianas, Luz, hay que hacer la claridad. Cristianas dicen eso porque es el argumento que ellos tomaron
para hacer creer que eso es así. Pero ¿Y revisando qué dice las traducciones reales? ¿Qué dicen en esa parte, maestro? lo que habla es que el Eterno tomó la semilla de Joseph y la puso en el vientre de María, como en el caso de Abraham con Sara, que tomó la semilla de Abraham y la puso en el vientre de María, perdón, de Sara, porque no dice que se llegó. Y ahí viene, para que tenga el derecho, o si no, Isaac tampoco tuviera el derecho de ser el descendiente, por eso el hijo de la promesa. Y del mismo nacimiento, ¿por qué no se dice que Isaac también es hijo del Espíritu Santo? Si el texto no dice que Abraham se llegó a María, perdón, Abraham no se llegó a Sara, ¿sí? Porque lo que pasó ahí es que tomó la semilla para que tenga la descendencia, porque el texto lo está diciendo, mira que Pablo lo dice, según la carne de David, según la carne, ¿sí? No dándonos a entender, diciendo el texto literal, lo que dice es producto genético, según la genética. Y todo viene Maestro, así, ¿sí? pero entonces, ¿cuál sería la intención del cristianismo de engañarnos de esa forma? Muchísimas, muchísimas. Por eso no te das cuenta que ellos presentan de que como Jesús único, porque es más fácil echarle incienso. Es más fácil echarle incienso a Jesús como el único Dios hecho hombre, y todos nosotros peones, todos nosotros hacia abajo, cuando las escrituras, para que tú no aspires, porque es una programación mental, más cuando tú ves que nuestro maestro Adeptos. lo único que insta es a seguir sus ejemplos, antes nos motiva que sigamos a él, sería un gran fraude. Si él dice que hagamos y sigamos sus pisadas, cuando somos humanos terrenales canales, que no podemos hacerlo, Luz. Entonces, si la escritura no presenta a un hombre que alcanza la divinidad y no un Dios que se hizo hombre para mostrar lo que no podemos, en cambio, la perspectiva que la escritura lo presenta, hebraica, y el principio que estoy presentando, es un hombre que encontró la divinidad en su interior y trabajó para lograrla y poder ser ejemplo. Ese lo sigo más y es más fácil a mí hoy poder seguir sus pisadas porque veo que es posible hacerlo. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, claro. Es posible hacerlo. Y no ese Dios que se encarnó, que se hizo hombre y que era un niño que hacía palomitas y hacía tantas cosas porque le era fácil. O sea, eso pasa en la mitología griega, Zeus embarazando a las mortales, pero no pasa en la cultura hebrea, Dios embarazando a las mortales. ¿Sí me voy a entender? Ahí está el asunto que dije en el principio. ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasó? ¿Se me quedaron callados? ¿Ah? More, sí sería como una aberración del mensaje porque si uno lo ve, el Eterno busca seguidores, ¿sí? Que sean como Él. Busca un pueblo para formarlo, para que evidencie su característica, su personalidad, su forma de ser. Sí. Pero la religión busca hacer adeptos, que lo sigan sin cambiar, sin transformarse, solamente seguirle la ideología y ya. Uy, qué sabiduría, señor Juan. Sí, señor. Sí, señor. O sea, lo que busca es gente que lo siga y no gente que transforme su naturaleza y que muestre o evidencie la naturaleza divina. Baruch Hashem, toda raba por eso. Pero Y aquí hay más oculta cositas. muchas cosas, ¿no? Señores, uno por uno. A ver. More pregunta, ¿por qué el ROE Morales de México, él en qué se sustenta para decir que él sí es Dios bajado aquí a la tierra? No es Morales, el de México se llama, Palacios. Palacio. El doctor Porque El ROE Palacios. Palacio. Sí, Doctor Palacio. sí, Porque el el ROE doctor Palacios. Palacio, si el ROE Javier Palacio, si tú te das cuenta, él no ha salido del cristianismo. Todas sus enseñanzas, todos sus fundamentos, es totalmente cristiano. ¿Ya? Eso es lo que se llama un mesianismo disfrazado. O sea, tomando todas las cosas hebreas, vestimentas hebreas, todo hebreo, pero no ha cambiado la realidad. O sea, sus pantaloncillos, su ropa interior, ¿qué es? Sus lentes, ¿qué son? Griegos. Y sus lentes son cristianos. ¿Sí?
¿Con qué se sustenta? No tiene sustento, él no tiene ningún fundamento y no hay ninguna base. No tiene ninguna base. Pero pone, y claro, eso, o sea, lo que yo estoy diciendo divide, lo que él dice suma. Yo divido, ¿en qué sentido? Divido porque estoy buscando una verdad. O sea, porque no, o sea, el Yeshua histórico que aparece en las escrituras no es un Dios hecho hombre, ¿ya? El Jesús sí es un hecho Dios hecho hombre. Y eso es una doctrina y es una base doctrinal, pero no fundamental. Y esa es la discusión judía. Y hasta mira cuántos años tienen discutiendo. Pero de que nosotros hace más de 50 años, yo tengo 20, casi 30 años enseñando, y la comunidad de la restauración de las raíces hebreas tiene casi 60, 70 años. En 70 años se ha logrado llegar más al pueblo hebreo con la restauración de la doctrina, de la enseñanza, a que reconozcan a Yeshua como el Mesías, que casi 2000 años de historia que los judíos eran enemigos de esto. ¿Sí me estoy dando a entender, Arki? Sí, sí, señor. O sea, y eso sí es fundamental, y eso es una estadística que la puede presentar. En 2000 años, el cristianismo cristianizando a judíos no lo logró. En cambio, en menos de 70 años, en la restauración de las raíces hebreas, mostrando que Jesús es un hebreo y que nunca dejó de ser hebreo, y que los profetas anunciaron y los apóstoles dijeron, y que nunca salieron de la doctrina, de la base fundamental del judaísmo, hasta donde la revelación están reconociendo a Yehoshua como Mashiach. Y eso sí es un testimonio grande y poderoso. O sea que el tema estaba en la exposición del tema, ¿sí? En la comprensión, no en la mayoría ni en el poder económico, ¿correcto? Entonces, cuando él habla de hijo, se refiere a Dios, Yahushua se refiere a Dios como, bueno, mi padre. Él no se está refiriendo a la concepción cristiana, católica ni evangélica, de que él es el hijo engendrado del cielo, sino que él es el padre porque alcanzó aquí la divinidad y lo considera él como padre. El mismo texto dice que no es el hijo que reconoce al padre, sino el padre que reconoce a él. Y si tú te das dando cuenta, el que da testimonio es el padre de él. Este es mi hijo amado, en quien mi alma se complace. Y el contexto de este mi hijo amado, en que mi alma se complace, se está refiriendo a esto. Este es el hijo que me obedece. Este es el que llevó el cumplimiento, el que justificó la Torá. No hijo de engendrado con genes, sino hijo que obedece la Torá, que es el hijo. Por eso es que los judíos le dicen en el Juan 10, perdón, 10, pero le voy a citar el 8, 31. Nosotros tenemos un padre, y Yeshua le dice, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham hiciera. Entonces note que padre no es engendrar, sino de aquel que es formado y obedecer los mandamientos y la formación que el Eterno está dando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mi hijo, que te engendré en la prisión. No era que Timoteo, Pablo era el papá genético de Timoteo, sino que era hijo engendrado porque obedecía las enseñanzas de su maestro. En este caso, el que sigue las enseñanzas del padre viene a ser un hijo, pero en general todos somos hijos, obedientes y desobedientes. Pero el que da testimonio es el padre, ¿correcto? Sí. O hijos del diablo. Pues no quise citarlo así, por eso tampoco es que Satanás está engendrando, sino el que hace el que desobedece a la Torah es un Ben Satán, ¿ya? Pero no porque Sí. Satanás haya tenido relación con aquella mujer. No. Sino de eso, esas son conceptos de obediencia y desobediencia. ¿Listo? Estamos restaurando la doctrina, estamos restaurando la palabra, estamos restaurando las raíces. Y esto es tedioso, es complicado. ¿Dónde está el malentendido? Donde no se ha entendido en el hecho de que los judíos esperan un Mesías político, pero cuando Jesús viene, él no recupera Jerusalén a base de fuerza y de otra manera. ¿Dónde está como esa discrepancia, donde se pierde como ese tema? Isaías 11, mi hermano Arki, y en la alusión de Joseph ben Jacob, que dice que cuando sus hermanos lo vendieron, él llegó a Egipto
y luego llegó a la cárcel, ahí hay dos. Y luego cuando sus hermanos van por la comida, bajan, no lo reconocen, y cuando van por segunda vez lo reconocen, pero no lo reconocen porque él está vestido de egipcio. Entonces Joseph es la figura de Yeshua, y en ese prototipo de Joseph está la vida de nuestro Adón Yeshua. Y el que lo quiere ver, lo ve, y el que no lo quiere ver, no lo ve. ¿Eso quién lo dijo? El profeta Suso. El que lo entendió, lo entendió. Pero si tú te das cuenta, perdón, si tú te das cuenta, Isaías 11 habla de un tiempo del reinado del Mesías y hay un compás de tiempo, y eso es lo que ellos no quieren ver. El compás de tiempo son los 2000 años. Pero ahora, en la segunda venida del Adón, Jerusalén va a ser la capital, como está escrito. Y el león jugará con el cabrito y el aspe. Pero eso es para que se cumpla en el milenio, ¿ya? Sí, Baruch Hashem. Bueno, sí. bendito es el Padre. Ya la gente está cansada, se está despidiendo. Son las 9 de la noche. Hagamos las preguntas y terminamos por hoy la sección. Si quieren, mañana nos reunimos más temprano. ¿Les parece? A las 6 de la tarde. Aquí todos estamos. More, Señor, una pregunta sencilla y es ¿qué significa padre en hebreo? por Abba. Pero Pero ¿qué quiere Abba decir? Abba en hebreo era un principio que se conoció en el primer siglo para hacer referencia a aquellos que obedecían la Torá, entonces consideraban al bendito sea como su padre, porque mostraban los genes de obediencia a la Torá. No padre de engendrar, que luego se entendió posteriormente, ¿correcto? O sea, Abba es obediente. No, Abba traduce padre, Abba, pero es una concepción para decir aquel que obedece la Torá, que es obediente al Eterno, entonces tiene como ese para decirle padre al Eterno, ¿ya? Por eso es que le dijeron a Yeshua, tú cómo te dice que eres el hijo, por eso lo condenan, porque él dice mi padre, ¿sí? Pero él estaba haciendo referencia que él es el que ha obedecido la Torá y tiene el derecho de decirle padre al Eterno, que era un título para hacer referencia a aquellos que obedecían la Torá, citada por el mismo Adón Yeshua, que no es el hijo que reconoce al padre, sino el padre que reconoce al hijo, y a quien el padre quiere reconocerlo. ¿Ves? Esa es la cita que dice Yeshua. ¿Y cómo lo dice en el contexto? Es obedeciendo la Torá, ¿correcto? More, hay un Es el padre versículo que elige, tú eres mi hijo amado. O sea, sí. de que somos Señor. engendrados por él. Hay un verso que dice que somos engendrados por él. Ahí sería como el atributo de Abba. El único que dice es el capítulo 1, verso 12 de Juan. ¿O qué me estás citando? Sí, que nosotros también somos engendrados del Padre, somos Correcto, hijos y lo no de mismo, la carne. correcto, pero es el que obedece a la Torá. Y la tradición lo que enseña en el libro de Hebreos, es que dice que aquel que soporta la disciplina, ¿ve? Porque a todo aquel que lo toma como hijo, escuchen todo, lo azota, o dice, lo disciplina, porque ahí azotar no es la palabra correcta traducida. ¿Para qué lo azota? Lo corrige. ¿Para qué lo corrige? Lo corrige con la Torá, lo corrige con los mandamientos, para llamarlo hijo, ¿ya? Así que solamente aquellos que somos disciplinados por el Padre es que somos los hijos. El resto es hijo, pero desobediente. ¿Correcto, señor Steven? Correcto. Entonces, trabaje eso, mastique eso, que es obedecer la Torá y mostrar los genes del Padre. Entonces somos reconocidos por el Padre como hijo y tenemos el derecho de decirle Abba. Ahora, todo el mundo le puede decir Abba, o como todo el mundo puede decir Señor, pero no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán al Malhut Hashamay, sino solo los que hacen ¿qué? A ver, otra vez. ¿Los que hacen qué? La palabra quiere decir los dichos de mi Padre.
Y los dichos del Padre, ¿dónde están? En la Torá. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre, que decir, todos los que siguen las instrucciones del Padre son los hijos del Padre. Llegaste a esa revelación. Baruch Hashem. More. Pero, Señor, se toma, no te claro, entendí se nada. toma también de que él es Otra vez. ahí. Está entrecortado, está entrecortado. Pero un momentico. Así no te puedo responder porque no sé ni qué me estás diciendo. More, ¿me escucha? Ahora sí, dale. Dale. More, la pregunta es Señor. que otra parte de donde se toma que él es hijo engendrado en el cielo es porque dicen que en Génesis aparece que hicimos, creamos en plural. Sí, pero es que ese plural no aparece en el texto hebreo. Sí, es una exégesis extraña. Ese plural no aparece. En la traducción aparece, pero no. El hebreo no tiene ese plural. Entonces se le cae. Y de acuerdo a lo que está refiriéndose es a los humanos, no a él. Claro, esa es una doctrina que dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban creando, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Capítulo 1, verso 26, 27. Hombre, O sea, eso es anacrónico. si yo cojo la Torá de Med, por ejemplo, cualquier Torá bien hecha no debe estar en plural. No, el texto hebreo no está en plural. Obvio que no. Ah, bueno, porque ahí es donde se pegan también de eso. Sí, pero es doctrina para justificar, pero muy posterior. More, pero los que sí crean la materia son los astros, ¿cierto? Porque según lo que está escrito ahí es que Dios manda y la tierra produce. Y por lo tanto yo me imagino que también producen los astros. No, a ver, ahí mastica bien esto. Los astros aparecen en el cuarto día, Steven. En el cuarto día, en el primero y el segundo no hay astro. Y los astros aparecen en el cuarto día, ¿ya? Y los astros es una figura, ya que utilizas ese término, es una figura de los cuerpos celestes. Y los cuerpos celestes es una referencia a los hombres. La palabra griega para cuerpo celeste, que son estrellas y astros, se refiere a peregrinos que están en el peregrino, y eso es una referencia a la humanidad. Y cada uno lo llama por su nombre. ¿Ya? No, sí crean, pero en otro nivel, solo por el creador. Cuando dice que la tierra produzca, es la ley superior que la ley espiritual con la ley física, la ley natural. O sea que la ley natural está sujeta a la ley espiritual, a las leyes superiores. Hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Como se hay leyes terrenales y hay leyes celestiales. ¿Correcto? Correcto. Correcto, listo, dale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Baruch Hashem, se quedó callado todo. Listo, no hay más preguntas. Dejémoslas ahí. Señores, mañana entonces más temprano. Son las 9. También ya llevamos aquí 2 horas. Listo, oremos al Padre. Padre Celestial, te damos gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Que esta palabra sea escrita y que nos dé espíritu de investigación, espíritu de consejo y de sabiduría para poder comprender y entender. Ayúdanos a capacitarnos y instruirnos. Bendecimos y declaramos que tú eres el único Elohim verdadero. Y aquí tú enviaste a Yeshua, nuestro Mashiach, a quien seguimos, a quien caminamos para seguir sus ejemplos y sus pisadas. Padre, protégenos, bendícenos y ayúdanos que vamos encaminándonos a Shavuot para que llegar a Shavuot seamos complementados con tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Shalom a todos. Shalom, More, muchas gracias. Shalom, More, bien, shalom a todos. Shalom, More, gracias, saludos a todos. Shalom para ti.